Catalyst.io. Muy buenas tardes, soy el profesor Gerardo Cerda Neumann y en esta ocasión quiero hacer una presentación muy práctica sobre Excel con sus conceptos iniciales. Por esa razón vamos a ver primero cuáles son los elementos que tiene esta llamada planilla de cálculo. Lo primero, como cualquier software típico de Windows Office, tiene unos menús, eh, lo que aparece ahí como cinta de opciones que yo puedo ir cambiando. Dentro de cada opción hay distintos botones y propiamente tal la estructura, lo que yo ocupo en Excel es lo que se llaman filas o columnas y específicamente un elemento se llama celda. Lo que hace es simular como que fuera podríamos decir, una especie de cuaderno cuadriculado y en cada cuadrícula o en cada celda yo puedo escribir lo que necesito. También puedo seleccionar o marcar rangos de celdas. Veamos acá en la práctica cómo es una planilla Excel sencilla. Aquí tenemos nuestra planilla. Si se fijan, aquí están los menús, está en el menú inicio, después está el menú insertar, y puedo insertar tablas dinámicas, gráficos, etc. Luego puedo ver un poco el formato de la página si es que la quiero imprimir. Ocupar fórmula, que es algo muy importante en Excel. Ya vamos a ver algunas, las más prácticas, las más comunes. Y luego hay un menú de datos donde está la opción filtro y filtro avanzado que la vamos a revisar. Revisar para ver algunas características, no es una opción muy utilizada. Lo mismo que vista, automatizar, programador, esos son ya opciones más avanzadas. Así que vamos a partir con el menú inicio y vamos a ver acá que tenemos una planilla muy simple con una lista de frutas, plátano, limón, palta y nuevamente plátano, con el precio en kilogramos y el total vendido. Entonces, aquí tenemos todos los elementos que estábamos viendo en la presentación. Y si avanzamos un poco más, veremos que un elemento importante es, bueno, el menú. También destacar que algunos menús tienen como un botoncito donde aparecen más opciones. Así que por opciones no nos vamos a quedar. Ahora, decíamos que Excel lo que representa es un conjunto de celdas. Una celda es un espacio donde yo puedo poner lo que estime pertinente. Y por esa razón, lo vamos a ver ahora en la planilla, por esa razón, si yo selecciono cualquier celda, por ejemplo, esta que dice frutas, y hago botón derecho, hay una opción que dice formato de celdas, y si yo lo abro, aparece una ventana donde yo puedo escoger el formato, o sea, definir qué es lo que es correcto que esté guardado en esa celda. Si hacen este ejercicio, seleccionar la celda, botón derecho y formato, aparece una lista y lo que está seleccionado es general, o sea, que quiere decir que puedo escribir lo que quiera. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a seleccionar el rango de celda del precio del kilogramo, voy a hacer botón derecho, voy a hacer formato de celda, voy a escoger y voy a escoger moneda, me sugiere el signo dólar y con dos decimales lo dejo en 0 decimal, le pongo aceptar y como ven ahora ya la celda no recibe cualquier cosa, sino que se entiende que lo que tiene es un valor en dinero o en moneda.
Vamos a dejar total vendido igual porque son números solamente, pero también podríamos, si así lo quisiéramos, eh, escoger o marcar el rango para que se vea lo que estoy haciendo. Voy a centrar los números. Nuevamente voy a hacer botón derecho, formato celda, le voy a poner número sin decimales y no va a haber ningún cambio porque eh, lo que hice fue agregar separador de miles. Si yo pusiera venta 5.000, ¿sí? Como vemos acá, luego me voy a formato celda y selecciono una cajita, un checkbox que dice usar separador de miles y le pongo aceptar. Ahí los 50.000 se ven como, o sea, marca claramente el separador de miles. Pero voy a hacer control Z, lo voy a dejar tal cual y tal cual. ¿Por qué no le pongo separador de miles? Porque la total vendido no van a ser cantidades tan altas, pero podría ser una opción. Luego selecciono la celda debajo de venta total y el IVA venta, selecciono esos ocho celdas, simplemente haciendo clic con el botón principal y arrastrando, y al hacer botón derecho, tal como ya he comentado, aparece la opción del formato celda y le pongo moneda y luego queda para que cuando se escriba un número, por ejemplo 300, aparezca con el signo dólar o de peso, como queramos ver. Entonces ya tenemos más formateada nuestra planilla. Si volvemos a la presentación, para seguir viendo los temas a continuación, vamos a ver que, bueno, después del menú que estábamos comentando y del formato de celda, yo sé que en el video no apareció esta ventanita con el formato, por eso se la comenté. Después de eso, aparece una primera opción en el menú inicio que se llama formato condicional. La idea, como el nombre lo indica, es definir una condición para la celda de tal manera de que cuando esa condición se cumpla, ocurra lo que esté definido. Por ejemplo, voy a escoger aquí el precio en kilogramos, voy a, en el menú inicio, poner formato condicional, aparecen reglas, dice regla para celda, y voy a poner que si es mayor que 2000, lo marque en rojo. Ahí aparece una ventanita que indica relleno con rojo claro y ustedes ven en la pantalla que palta, que vale 3.600 por ser mayor que 2.000, está marcado en rojo. Hay varias opciones aquí, seleccioné amarillo, seleccioné verde con texto, etcétera, pero lo voy a dejar en rojo como una especie de alerta que ese podría ser un precio un poco alto. Eso es lo que se llama una opción condicional y lo puedo hacer con cualquier elemento. En mi caso particular, yo típicamente respaldo todas mis calificaciones en planillas y tengo la condición de que si la calificación es menor a 4, la marque en rojo; si es entre 4 y 7.0, la marque en azul; y si está fuera de cualquier rango, lo deje en negro. En realidad el valor negro es predefinido. Entonces, ese es el sentido y esa es la utilidad, lo que se llama formato condicional. Eh, Podemos definir eh, incluso gráficos o barras de datos. Por ejemplo, acá yo podría seleccionar el total vendido y voy a formato condicional y pongo barras de datos y ahí escogí un color celeste y si se fijan, aparece una barra más larga sobre el 5, más pequeña sobre el 2 y mediana sobre el valor 3, porque la barrita se muestra o muestra un tamaño proporcional al valor. Lo vamos a dejar ahí para que quede como ejemplo de lo que podríamos hacer con esa opción condicional. Si vamos a la presentación y avanzamos, veremos
ordenar y filtro. Esa opción está en el menú datos y obviamente ordenar permite, por ejemplo, ordenar alfabéticamente, en este caso, por el nombre de la fruta. Vamos a la planilla y vamos a, como dije, ordenar por el nombre de la fruta. ¿Cómo lo hago? Simplemente encierro, en este caso, la columna por la que quiero ordenar, pero tengo que tener cuidado, porque si yo solo encierro la columna, en este caso plátano, limón, palta y plátano, y ordeno, va a quedar ordenado limón primero, luego palta y luego plátano alfabéticamente, en forma ascendente, pero se va a perder la relación, o sea, limón va a quedar asociado a 1200, lo cual no es correcto, y a total vendido 5, lo cual no es correcto. ¿Cómo se hace bien? Se selecciona todas las celdas, voy a seleccionar incluso hasta IVA venta, pese que no hay ningún dato ahí todavía. Me voy a ir al seleccionar la opción datos y el botón ordenar, aparece una ventana y selecciono ordenar por frutas, que es el nombre de la columna. Está preferido ordenar de A a Z, o sea, en forma ascendente, en forma alfabética. Le pongo aceptar y ahí sí queda correcto, porque no solo ordenó, sino que mantiene correctamente que el limón vale 1500, que vendimos 2, etc. Eso sería ordenar y ya nuestra planilla ya está tomando un poco más de utilidad o está generando o está incluyendo elementos más prácticos. Por supuesto que no tiene mucho sentido eh, hacer tanta gestión con una planilla tan pequeña, pero el sentido solamente es mostrar esto como ejemplo. Y la otra opción es filtro, encierro frutas, precio, total vendido, venta, encierro todo eso, selecciono el botón filtro y si se fijan, aparecieron unos botoncitos en cada celda del título y al seleccionar, por ejemplo, fruta, quito seleccionar todo y pongo solamente plátano, aceptar y en este momento se ve solamente los datos de plátano. Nuevamente, con tan pocos datos no parece útil, pero imagínense que tengamos 500 registros, 1000 registros o más, podríamos filtrar por lo que queramos, por producto, por fecha, por cualquier valor de la columna. Lo único que hay que tener cuidado es en el hecho de que si yo me olvido que filtré y veo la planilla y digo, oh, vendimos solamente plátano y no es correcto. ¿Cómo me doy cuenta que está filtrado? De dos maneras. La primera, me tengo que fijar que donde está, en este caso, la celda que dice frutas, el botoncito está con un icono de filtro. Si yo lo marco y pongo seleccionar todos y aceptar, vuelven a aparecer todos los datos. Y la otra manera de fijarse, voy a volver a filtrar por plátano, aceptar. Si me fijo al lado izquierdo, aparece 1 en la primera columna, la fila 1 o registro 1, registro 2 y luego salta al 5 y al 6. El 3 y el 4 no se ven porque están filtrados. Esa es otra manera de fijarse. Nuevamente, comento que es muy, no sé si muy fácil, pero relativamente fácil darse cuenta cuando hay pocos datos, pero no es tan fácil cuando tenemos 500 registros y es filtrado por una fecha específica y no me fijo que en la primera columna va saltando de número. Así que hay que tener cuidado con eso. Voy a volver a seleccionar el filtro, voy a poner seleccionar todo, aceptar y nuevamente vemos todos los datos. Hay que destacar que el filtro solamente se refiere a la visualización, no borra absolutamente nada. Solamente es para poder ver aquello específico que me interesa ocupar o en lo que me interesa concentrar la atención. Volvamos a nuestra presentación y sigamos avanzando. Ya se está poniendo más interesante esto. Y lo típico, ¿no es cierto? Lo básico es usar fórmulas. Y la típica fórmula, como aparece acá, es multiplicar cada valor 8 por 2, por ejemplo, y en la imagen de la derecha se ve la fórmula que es A2, celda A2 por B2. Entonces, vamos a ver nuestra planilla
y vamos a poner una fórmula muy simple, que me imagino que ya la están pensando, que es simplemente el venta total, que sería, la fórmula sería, igual indica a Excel que va a poner una fórmula, selecciono C3, pongo asterisco de multiplicar y selecciono D3, luego doy Enter y se multiplicó 1500 por 2, que por supuesto es 3000. Pero aquí hay un detalle porque si se fijan, el 3000 aparece con decimales, como es un dinero, se refiere a centavos. Entonces, eso no debería ser porque el peso no tiene centavos. Selecciono todas las celdas, botón derecho nuevamente, formato de celda, y voy a la opción que dice cantidad decimal, lo dejo en cero, pongo aceptar y ahí tiene sentido que aparezca 3000. Hay que tener cuidado con eso porque alguien que lo mire muy rápidamente podría entender que 3000,00 en realidad es 3 millones, 3 millones de pesos, algo así. Aunque falta un cero, las personas fácilmente nos equivocamos, nos confundimos, entonces mucho cuidado no dejar centavos porque nuestra moneda no tiene centavos. Por supuesto que si estuviera en dólares, ahí sí tiene sentido que tenga centavos. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos la fórmula que es simplemente C3 por D3. Si yo selecciono la cajita, el borde derecho abajo, y lo arrastro, voy a ir copiando la fórmula y lo que hace Excel es asumir correctamente que en la celda E4 yo no quiero multiplicar C3 por D3, sino obviamente C4 por D4. Y si se fijan ahí, la fórmula lo muestra. C4 por D4. ¿Sí? Y eso siempre lo hace Excel porque asume correctamente que yo al copiar quiero que se multipliquen, que se sumen o lo que sea los datos, pero solamente o específicamente los que están en la misma línea de donde puse la fórmula. Así que lo hace correctamente. Sin embargo, acá el IVA venta, impuesto de valor agregado, eh, es un poco distinto. Vamos a ver por qué. Primero, en otra celda voy a poner como título, simplemente para acordarme qué es lo que es, pongo IVA y en la casilla C10, ahí pongo el valor, pongo 19%. Para que me quede más claro, voy a seleccionar la celda donde está el 19, voy a poner formato celda y voy a poner porcentaje. ¿Ya? Voy a dejar con un decimal y voy a poner aceptar. Pero como yo tenía puesto 19, entonces Excel asume que es por ciento, entonces lo multiplica por 100 y me deja 1900%, no tiene sentido. Entonces lo que yo voy a hacer es, primero voy a dejar la celda con dos decimales, vamos a ver al tiro por qué, listo, y después voy a poner punto 19, o sea, 19%. ¿Se fijan? Ahí aparece 19,00, o sea, 19%. Y ese es el IVA, impuesto a valor agregado. Entonces, lo que voy a hacer en la celda F3, voy a poner el signo igual y voy a multiplicar la celda E3, que es el venta total, lo voy a multiplicar por el IVA, que es el 19%. Voy a dar Enter y aparece 570. 570 es el 19% de 3000, así que está correcto. Si yo selecciono en la opción o en la casilla donde está la fórmula acá arriba, lo que hace Excel es mostrar en colores qué celdas son referenciadas en esa fórmula, que en este caso es multiplicar E3, que aparece encerrado en un color celeste, por C10, que aparece encerrado en un color rojo. Entonces parece muy simple. Voy a copiar la fórmula y me voy a seleccionar la celda F3, la esquina inferior derecha, aparece un más, arrastro, suelto y
no funcionó. No funcionó porque ya dijimos que cuando yo copio una fórmula, Excel entiende que quiero multiplicar, en este caso seleccioné la celda F4, quiero multiplicar E4, lo cual es correcto, supone que quiero multiplicarla por una celda más abajo de la fórmula anterior. Como la fórmula anterior hacía referencia a la celda C10, entonces asume que quiero multiplicar por la celda C11. Como la celda C11 está vacía, multiplica vacío por 10.800 y da 0. Entonces, en ese caso, lo que ocurre es que lo que nosotros queremos referenciar es la celda específica C10. Y esa celda o esa referencia se llama referencia absoluta y se hace de la siguiente manera. Me voy donde está la fórmula, en este caso en F3, que es la que está correcta, me muevo con el cursor y antes de la letra C pongo el signo dólar, avanzo con el cursor y antes del número 10 pongo el signo dólar y con eso estoy haciendo una referencia absoluta a la celda C10. Obviamente quedó igual el 570 porque ya estaba bien calculado, pero si ahora copio la fórmula, ahora vamos a ver que correctamente calcula el 19%. Si se fijan, el 19% de 10.800 es 2.052, y si yo selecciono la fórmula ahí en la cajita, me muestra claramente que está multiplicando E4, marcado en celeste, por C10, específicamente la celda C10 que tiene el marcado ahí o indicado el 19%. Si me paro en la celda F5 y la selecciono, muestra correctamente que lo multiplica bien y lo multiplica bien. Eso es lo que se conoce como una referencia absoluta y en algunos casos muy específicos se ocupa, como en este, que ponemos en una sola parte qué significa, o sea, en este caso el 19%, puede haber un factor que queramos ocupar o algo por el estilo. Entonces, eso es lo que se llama referencia a celda absoluta o anclada. También se le dice así. En este caso, estamos multiplicando por el valor 5, que está en la celda D1, que aparece ahí donde dice resultado, dice A4 por D1, A5 por D1, etc. Perfecto. Y también, obviamente, podemos tener fórmulas que ocupen ambos esquemas, podríamos decir, como el que les mostré del IVA. Ahora, ¿es la única fórmula que tenemos? No, hay muchas fórmulas y en el menú aparece el símbolo autosuma y eso nos permite, por ejemplo, que aparezca al seleccionarlo, aparece suma, promedio, contar número máximo, mínimo, etc. O sea, las funciones más típicas de números. Típico que sumamos, sacamos promedio, vemos cuántos datos hay, cuál es el valor mayor, cuál es el menor, etc. Bueno, si nos vamos a nuestra planilla, podemos probar esto que estamos hablando. Entonces, acá yo podría, por ejemplo, hacer una opción suma, ¿sí? Y me voy al menú inicio y acá está el símbolo de suma y automáticamente Excel supone que quiero sumar los 3.000 para los 10.800 más los 6.000 más los 3.600. Obviamente no va a tratar de sumar el título que dice venta total. Selecciono esta opción que está al lado de la fórmula, aquí en el menú, que tiene como un ticket que dice introducir, y ahí está la suma. Y además, me agrega el mismo bueno, ahí está la suma, y yo puedo copiar la fórmula, la voy a copiar acá, la voy a arrastrar hacia el lado, y en la celda F7
aparece la suma de 570 más 2052, etcétera, o sea, la suma del IVA. ¿Ya? Y ahí tenemos un ejemplo muy simple del uso de fórmula. La otra opción que tenemos es posicionarnos, por ejemplo, seleccioné la celda C7 y acá en el menú aparece FX, insertar función. Si yo lo selecciono, aparece una ventana donde me muestra una lista de todas las fórmulas disponibles, incluso yo puedo buscarla y me da una explicación de cómo se utiliza. Si volvemos a nuestra presentación, para seguir avanzando, vamos a ver acá lo que estamos hablando del símbolo y lo otro es lo que yo les decía de FX. Esa es la opción que está al lado de la cajita donde cuando selecciono la celda me muestra el contenido. Si yo selecciono eso, aparece este menú de ayuda en el cual incluso yo podría suponer que existe promedio, desviación estándar, y en la cajita aquí de búsqueda yo lo escribo, pongo ir y me aparece una explicación y, y una orientación de cómo se usa cada una de las fórmulas. Una de las fórmulas más utilizadas, bueno, lo que se llaman funciones condicionales o fórmulas condicionales. Si se fijan, aquí dice total venta y dice sumar.si. B2, B33, B2, dos puntos B33, punto y coma, comilla camioneta, cierre comilla, punto y coma, F2, F33. ¿A qué se refiere? Lo que va a hacer es sumar, digamos, de esta tabla, revisando primero de la celda B2 a la B33. Si nos fijamos en la columna B, están los tipos. Dice hatchback, sedán, convertible, sub y camioneta. Entonces, lo que está diciendo aquí, sumar sí, es sume siempre y cuando cumpla la siguiente condición, que en la columna B, específicamente entre la celda B2 y B33, diga camioneta. Si se fijan ahí dice camioneta. No importa que aquí esté camioneta con C mayúscula y aquí con minúscula, da lo mismo. Entonces, va a ir recorriendo la columna B entre la celda 2 y la 33, o fila 2 y 33, y donde encuentre la palabra camioneta, va a sumar, ¿qué cosa va a sumar? La columna F, que es el total venta. ¿Ya? Entonces, veamos cómo podríamos nosotros hacer el equivalente, pero en nuestra planilla con frutas. Entonces, nos vamos a nuestra planilla, ahí está, y vamos a poner, acá abajo vamos a poner total plátanos, o sea, el total de ventas de plátanos. ¿Ya? Me voy a la celda y, si recordamos, es sumar sí. Entonces pongo igual, sumar punto sí. Cuando hago eso, aparece una pequeña ayuda, bueno, abro paréntesis y aparece una ventanita que está debajo, que no se ve en el video, pero que cuando hagan el ejercicio la van a ver, que dice rango. Entonces ahí tengo que acordarme que rango se refiere a donde tiene que comparar. En este caso, estoy seleccionando de la celda B3 a B6. ¿Por qué? Porque tiene que comparar el nombre de la fruta. La ayuda que estoy viendo me dice que tengo que poner coma. En el ejemplo que veíamos antes, había punto y coma. A veces con coma, a veces con punto y coma. Luego me pide el criterio. Entonces yo abro comillas y escribo lo que quiero sumar, que en este caso es plátano. Aquí tengo que tener cuidado porque yo tengo escrito plátano con tilde.
Si yo pusiera plátano, ahí no lo va a sumar porque ya no es mayúscula minúscula, sino que ya es una letra distinta. Entonces yo le digo, revisa de la B3 a la B6 y donde encuentres plátano, entonces, ¿qué tiene que sumar? La venta total. Entonces ahora selecciono de la celda E3 a E6, cierro paréntesis, doy ticket en introducir y ahí está 9.600. 9.600 es la venta de los plátanos porque vendimos 6.000 y vendimos 3.600. Nuevamente nos damos cuenta que no se ve bien tener un valor de dinero sin haber definido que la celda es dinero, así que selecciono formato celda, selecciono moneda, acuérdense, le quito los decimales, le pongo aceptar y ahí los 9.600 ya lo voy a marcar en amarillo para que se destaque nada más. Eso sería una función condicional. Ahora, el resto de la... Voy a seleccionar nuevamente ahí la celda y ahí ven ustedes ahí ven en la fórmula que lo que estoy haciendo es sumar eh, solamente donde aparezca la palabra plátano, ¿sí? Ahí está. Entonces, si yo me paro en el 9.600 y selecciono acá arriba, me dice Excel muestra, ¿no es cierto? En celeste de la B3 a la B6, que es limón, palta, plátano y plátano, ¿sí? Lo estoy explicando porque en el video no se ve, pero cuando simplemente seleccionen la fórmula, van a ver eh, pinchando donde dice sumar sí, aquí arriba, ¿sí? Debajo del menú y sobre el nombre de las columnas, ahí seleccionamos y va a marcar en celeste limón, palta, plátano, plátano y va a marcar en color rojizo venta total. ¿Sí? Acá dar cuenta de un detalle y es que le dije que sumara de la E3 a la E7 es un error, debe ser hasta la E6 solamente. Ahora no va a cambiar porque el valor 23.000 que está en la celda E7 no tiene en la columna B la palabra plátano, pero técnicamente había cometido un error porque estaba sumando no solamente la venta total, sino el total de las ventas, y eso no está bien. Hay que tener cuidado en esos detalles. Si volvemos a nuestra presentación, vamos a ver de que existen otras funciones condicionales. Estábamos viendo sumar sí, existen otras. Y también podemos, en este caso, un ejercicio parecido, tenemos la misma venta de vehículos, entonces tenemos una regla que si el vehículo cuesta más de 15 millones, tiene un descuento del 5%. Entonces, en la columna descuento ponemos igual sí, abrimos paréntesis, acuérdense que en este caso no es sumar sí, sino es simplemente sí. Sí cumple qué condición, que E2, que es donde está el precio, si es mayor a 15 millones, en este caso del ejemplo, no está la separación con coma, sino con punto y coma. Tienen que fijarse en su Excel si ocupa coma o punto y coma, esa ventanita de ayuda se lo va a indicar. Si cumple con que E2 es mayor a 15 millones, entonces E2, que es el precio, lo multiplica por 0,5%, o sea, le calcula el 5%, punto y coma, cero. Si no cumple la condición, pone cero. Si se fijan, el Chevrolet Auto Spark vale 7.990.000, no cumple la condición, o sea, no es mayor a 15 millones, por lo tanto el descuento es cero. Sin embargo, el Changan camioneta Hunter, modelo Hunter, que vale 15.458.000, sí cumple la condición de ser mayor a 15 millones, por lo tanto
le calcula el 5%, que es 77.000. Lo mismo con la camioneta Chevrolet Silverado y lo mismo con la camioneta Chevrolet Colorado. Es distinto a lo que vimos porque nosotros era sumar sí, en este caso simplemente la condición sí. Como ven, es bastante útil. También podemos hacer que cumpla, que para que la condición se active, cumpla dos condiciones. En este caso, si el vehículo cuesta entre 6 millones y 10 millones, le aplica un descuento del 3%. Si no, le aplica 0. Por eso la condición dice sí, igual que la anterior. Después pone una y de la comparación. Si cumple esto y esto otro, en este caso, si D2 es mayor a 6 millones, punto y coma, D2 es menor a igual a 10 millones, o sea, está entre 6 millones y 10 millones, cierro paréntesis, punto y coma, separador, D2, el valor, lo multiplico por 3%. Si no, punto y coma, 0. ¿Ya? Por ejemplo, acá el Audi Hatchback A3 vale 19.949.000, es decir, es mayor a 6 millones, pero es mayor a 10, o sea, se sale del rango, por lo tanto el descuento es 0. ¿Sí? En cambio, el Chevrolet Autospark sí está en el rango, vale 7.990.000 y le aplica o le calcula el 3% de descuento. ¿Ya? Ahora quien podrá decir, qué cosa más rara que un automóvil más caro no tenga descuento, pero no importa la lógica, lo que importa es el valor del ejemplo que nos muestra que podemos usar la condición o conector lógico y. Y también podemos usar el conector lógico o. En este caso, si el vehículo cuesta menos de 6 millones o más de 15, entonces tiene un descuento de 4%. Entonces ponemos igual sí. Ahora el conector lógico es un o, abro paréntesis. Si de 2 es menor a 6 millones, punto y coma, o de 2 es mayor a 15 millones, cierre paréntesis, punto y coma, de 2, o sea, el valor por 4%, si no, punto y coma, 0. Ahí tenemos una función lógica o. Y lo otro, bastante típico y bastante útil, es graficar. Es muy sencillo graficar en Excel. En realidad, yo diría que lo más complicado con graficar es que realmente generemos un gráfico que tenga alguna utilidad práctica. Aquí volvemos a nuestra planilla y como graficamos, simplemente encerramos lo que queremos graficar. O sea, estoy encerrando desde la celda B2 a la F6, luego me voy al menú Insertar, me voy al menú Gráficos Recomendados y ahí Excel abre una ventana que ustedes no están viendo, pero yo les cuento, donde me da varias opciones. Y voy a escoger simplemente la primera para que lo vean. Ahí pongo Aceptar y ahí aparece el gráfico. El gráfico es un objeto que tiene como vida propia. Yo aquí lo estoy achicando un poquito, lo estoy moviendo, ahí está. Me, como no había un título, entonces dijo, o sea, pone Excel título del gráfico y yo lo cambio por ventas de frutas, ¿ya? Y ahí ya queda algo un poco más interesante. Entonces ahí tenemos los distintos valores. Claro, les muestro el gráfico para que vean cómo se hace, que es muy simple, pero no necesariamente algo muy útil. No sé si tiene mucho sentido mezclar el precio en kilogramos con la venta total. El precio y la venta total y el IVA por último es dinero, pero el total vendido es una cantidad de kilogramos. Entonces, el naranjo, si se fijan, no se ve nada naranjo porque como son cantidades tan pequeñitas, ¿se acuerdan? 2, 3 y 5, entonces simplemente en el gráfico no aparece. Entonces, no sé si es muy útil en realidad el gráfico por sí mismo. Lo que podríamos hacer es, voy a borrar el gráfico, ahí desapareció. Voy a escoger la columna D, ahí la escogí, hago botón derecho y hago ocultar. Entonces, ahí, si se fijan, ya no aparece la cantidad, solamente aparecen valores de dinero, así que ahora encierro frutas, limón, palta, plátano, plátano, me voy hasta
la columna F, o sea, de la B2 a la F6, pongo insertar, gráfico recomendado, y voy a poner el mismo gráfico, y nuevamente me pide el título del gráfico, le pongo ventas de fruta, y ahí ya tiene más sentido, porque aunque el gráfico esté igual, no es lógico que aparezca en el detalle la cantidad vendida y en el gráfico no se vea. Entonces aquí ya tiene un poco más de sentido ver que eh, la primera venta fue de limón, la segunda de palta, la tercera de plátano y la cuarta de plata. Eso es para graficar, como ven, es bastante simple. Como ejercicio, vayan escogiendo los otros gráficos y vayan viendo si le hace más sentido o no que este que les estoy mostrando. Hay muchos tipos de gráficos. Si volvemos a nuestra presentación, ahí está, nos muestra el gráfico que se creó. Mientras tanto, yo selecciono en la planilla las columnas C y E. Acuérdense que la D la dejé oculta. Hago botón derecho y me voy a la opción abajo, dice mostrar, y ahí aparecen de nuevo los datos. Cuando le muestre la planilla van a ver que están nuevamente todas las columnas disponibles o a la vista. La otra opción interesante, bueno, la de filtro que ya vimos, pero acá aparece un filtro avanzado. Eso está en la opción datos, igual que el otro. Entonces, ¿qué nos falta ver? La opción avanzado o avanzada. Ya vimos que la opción filtro en el menú datos agrega estos botoncitos que si yo los pincho puedo seleccionar, o si los marco, se abre una ventanita y puedo seleccionar los valores por los cuales quiero filtrar. Acuérdense que filtrar es solamente algo visual, no cambian los datos. Avanzado es bastante más sofisticado. Vamos a ver un ejemplo muy simple y les va a quedar clarísimo. Si vamos a nuestra planilla y queremos usar la opción avanzado, me voy aquí al menú datos, selecciono datos, pongo avanzados y lo primero que me dice es rango de la lista, o sea, qué es lo que yo quiero filtrar. Y eh, Excel asume que yo quiero filtrar todos los datos que he usado hasta el momento, o sea, desde la celda B2 a la celda F6. Y eso es correcto. Pero me pide los criterios. Y cuando se refiere a criterios es lo siguiente. Yo tengo que poner alguna parte, los criterios. Entonces, yo escribo frutas en la celda H2, por ejemplo, y en la celda H3 yo pongo la palabra plátano, porque ese es el filtro que quiero ocupar, este filtro avanzado. O sea, quiero que me filtre por la columna frutas y específicamente muestre solo aquellos que sean plátanos. Tengo que escribirlo, tal cual está ahí. Entonces ahora, si selecciono avanzadas, me vuelve a escoger todos los datos y en rango de criterios yo selecciono frutas y plátano. Entonces le estoy diciendo a Excel que me copie todos los datos, pero solo aquellos que cumplan con que en la columna frutas aparezca la palabra plátano. Y me da la opción de copiar a otro lugar. Y en este caso lo marqué y seleccioné H, digamos, de H5 hacia el lado y hacia abajo. Pongo aceptar y si se fijan, apareció acá las frutas sin por supuesto, sin las celdas condicionales ni nada, pero están los datos, pero si se fijan, tampoco están las fórmulas. ¿Se acuerdan que venta total era multiplicar el total vendido por el precio en kilogramos? Bueno, ahí dice 6.000, pero es el valor 6.000. No hay una multiplicación, porque el filtro lo que hace es copiar, pero los datos como datos, no con los atributos especiales como podría ser, como los que pusimos acá con estos celdas condicionales, por eso que
el precio de la palta está en rojo porque vale más de 2.000 pesos, etcétera, etcétera. Pero el filtro avanzado es tal cual lo vemos acá. Marcamos o ponemos las condiciones, podemos poner más cosas, podríamos poner, por ejemplo, venta total mayor a 2.000 como argumento o criterio de filtro, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo básico. Y ahora, para terminar, vamos a ver el último tema que se llaman las tablas. Vamos a la presentación y vemos primero la parte teórica. Entonces, esos serían los filtros avanzados que ya vi. Tablas. Uso de tabla, creación y nombres. ¿A qué se refiere? Si se fijan acá donde está marcado como 1, eso es un conjunto de datos como el que hemos ocupado, pero eso no es una tabla, eso es una planilla de datos nada más. Una tabla es un objeto que tiene nombre y tiene algunas características propias. Y cómo yo transformo un conjunto de celdas como el que está marcado en el 1 en una tabla muy simple. Voy a insertar tabla o hago control Q. ¿Ya? Al hacer eso, al insertar o control Q, que es lo mismo, si se fijan, acá en el punto 3 ya cambió y ahora sí se nota que es una tabla que tiene, de partida asume que la primera fila donde dice productos, cantidad, precio unitario y valor neto, con la identificación de las columnas, por eso lo pone en colores distintos. Si no hay un primer registro que nosotros indiquemos que es el nombre de la columna, va a poner columna 1, columna 2, etc. En segundo lugar, claramente los datos están destacados en colores alternos y usted dirá, bueno, ¿y para qué sirven las tablas? De partida, todo este conjunto de datos ahora está identificado con un nombre. Si se fijan ahí, si me voy a la fórmula suma, ya no dice suma de un rango, sino que dice suma tabla 3, porque así se llama la tabla que se creó. Lo que hace Excel es muy simple. Cuando creo una tabla, le pone tabla 1, pues creo otra tabla 2, y en este caso del ejemplo se habían creado dos antes, así que a esta que les mostré la llama tabla 3. Por eso dice suma de tabla 3. Y después aparece el nombre de la columna, que es valor neto. Entonces, eso hace que sea mucho más fácil de entender una planilla, porque una tabla puede estar en cualquier hoja y yo la referencio solo por su nombre. ¿Se fijan? Ahí lo hacemos como una especie de zoom y ahí se ve claro, suma de tabla 3, la columna valor neto, que son esos 33.547.427. ¿Cómo sé cuántas tablas hay? Muy simple, me voy al menú fórmula, escojo administrador de nombre y ahí me muestra las tablas que existen y en este caso está marcado la tabla 3. Ahora, llamar a una tabla 3 no dice mucho, entonces es recomendable, una vez seleccionada la tabla que quiero cambiar el nombre, le hago doble clic y aparece esa ventana que dice editar nombre y le pongo productos valor neto. También le puedo poner un comentario en la cajita y eso pongo aceptar y me cambia el nombre y ahora ya no es tabla 3, sino es algo que entrega más información, que es productos valor neto. Hagámoslo entonces, hagamos el mismo paso a paso con nuestra planilla. Aquí está la planilla. Muy bien. Entonces, como tengo bastantes datos ya, tengo que marcar explícitamente lo que quiero que se transforme en tabla. Entonces voy a marcar esta parte. No voy a incluir las sumas porque yo quiero que solo los datos se transformen en tabla. Vamos a ver qué es lo que hace Excel. Entonces dijimos insertar y la opción tabla. Me pide confirmar y aparece una opción que dice la tabla tiene encabezado, la dejo marcada, sí, porque frutas, precio, kilogramo total vendido, venta total e IVA venta, efectivamente son los encabezados, lo pongo a aceptar y ahí tenemos nuestra tabla. Ahí está nuestra tabla. ¿Se fijan? ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, tiene muchas ventajas. Una importante es que todos estos registros forman una tabla
Y si se fijan, al seleccionarlo aquí en esta ventanita o cuadro de nombre dice tabla 1. Como es la primera tabla que creamos, le indica o le asigna el nombre tabla 1. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, yo puedo aquí, me voy a, por ejemplo, al lado derecho abajo, arrastro y agrego un registro. Aparece una especie de ventana de alerta porque había una fórmula. Entonces, eso no es correcto. Entonces, lo que voy a hacer, más ordenado, voy a borrar la fórmula y ahora sí voy a arrastrar, voy a agregar dos registros. Obviamente no tiene nombre porque no le he puesto ese valor, pero ha heredado todas las características. Por ejemplo, voy a poner sandía. Voy a poner, ¿cuánto costará una sandía? Si es por kilogramo, supongamos 2.000 pesos por kilogramo. Y vamos a suponer que son mínimo 2 kilogramos, así que le voy a poner 4.000. Y si se fijan, aparece marcado en rojo. ¿Por qué? Porque al ser una tabla, entonces hereda todos los atributos que ya están definidos para la otra celda o los otros valores de la columna. Entre otras cosas, que aparezca el signo peso para indicar que son 4.000. Vamos a suponer que vendimos 2 y aparte que aparece, ¿no es cierto?, la barrita en celeste, automáticamente aparece 8.000 porque 2 vendidas por 4.000, cada unidad 8.000 y el IVA 1.520. Acá podría agregar otra venta de palta, ¿sí? Dejamos los 3.600 de la palta, vamos a vender 4 kilogramos y se actualiza automáticamente. Entonces, yo quiero saber el nombre de la tabla. Bueno, hay dos maneras. La más simple es encerrar los datos. Aquí encerré de la celda B3 a F8 y eso hace que aquí en el cuadro o cajita de nombre diga tabla 1. Pero eso no me permite cambiarlo. Simplemente voy acá donde dice fórmulas, administrador de nombres, y ahí aparece tabla 1. Le hago doble clic, se abre una ventanita y le puedo cambiar el nombre. Le voy a poner ventas de frutas. Y en el comentario voy a poner que registra el detalle de las frutas vendidas por kilogramos. Nuevamente, parece como un poco exagerado poner comentarios con tan pocos datos, pero imagínense que reciben o ustedes quieren compartir una tabla con otros usuarios, otras personas, la tabla tiene muchos registros, entonces todos estos comentarios ayudan muchísimo. Si se fijan, ahora si selecciono los datos, ya en la cajita o cuadro de nombre ya no dice tabla 1, sino que dice ventas de frutas. Y ese es el sentido de esto. Ese es el sentido de este uso básico de Excel. Espero que les haya servido. Con esto ya pueden hacer muchas cosas útiles. Pueden hacer distintas tablas con datos, ocupar fórmulas, graficar, ordenar, filtrar. Y créanme que es algo bastante útil. Así que muchas gracias por acompañarme hasta el final del video y nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.